Bueno, estamos en la clase número 6 de Fundamento de Legislación Impositiva y tenemos la clase que viene, es el examen. Recién me comentaban que ya habían estudiado. Yo acá subí, en la clase de hoy, subí lo que me habían pedido el preguntero y el modelo de examen. Tenemos también la resolución del ejercicio práctico de la clase pasada, así que vamos a arrancar por ese ejercicio, que es este. Vamos a resolverlo entre todos. Y de nuevo les quiero dar la tranquilidad de que si va a haber algo práctico, va a ser un caso muy chiquito y no una liquidación completa como la que ustedes hicieron acá. ¿Sí? Va a ser algo muy chico, por ejemplo, calcular los ingresos de un trabajador que tiene más de un ingreso o que tiene más de una deducción. Entonces a ustedes se les va a preguntar, ¿cumple? Por ejemplo, se les puede presentar un caso, primero en el que ustedes van a definir si cumple o no cumple con la teoría de la fuente en el caso de impuesto a las ganancias. Y después, con respecto a la deducción, si cumple o no cumple con los requisitos que pide cada una de las deducciones en particular que vimos, y si cumple con los requisitos también, no solo en particular, sino también en general, de permanencia en el país, de temporalidad también. Acuérdense esto del año calendario, del año fiscal. Si yo les doy o les digo que en el año, no sé, 2016, la persona tuvo que pagar, no sé, por ejemplo, Swiss Medical, como en este caso, entonces ahí ustedes piensen, bueno, si es en 2016 no es en el año que estamos analizando, entonces no corresponde. Si me están pidiendo, por ejemplo, no sé, supongamos que Swiss Medical le pide a la persona, pagame un saldo pendiente de 2016, ese saldo que yo pago ahí, como es de otro periodo fiscal, no me lo puedo tomar, ¿sí? Ese tipo de situaciones, acuérdense, el año fiscal, tanto para los ingresos como para las deducciones, tengo que tener en cuenta que se hayan realizado en el año fiscal o que correspondan al año que estamos analizando, ¿sí? Ese tipo de cosas son importantes de ver. Me gustó igual la mayoría, todos los que presentaron trabajo entendieron la liquidación y eso fue lo más importante para mí. Más allá de pequeñeces que habían o pequeños conceptos que faltaron o alguna cosita que es mínima, el ejemplo y el esquema de liquidación lo vi que lo tienen todos. O sea, todo el mundo pudo hacerlo bien, liquidar bien el impuesto. Llegaron a diferentes valores, pero porque faltaron algunas cositas, como le digo. Así que bueno, vamos a resolver esto, vamos a hablar sobre el preguntero y vamos a resolver el modelo de parcial. Todo eso en la clase de hoy. Bueno, entonces, Marcos Gutiérrez trabajó en relación de dependencia, o trabaja en relación de dependencia desde el 1 de enero de 2000 en la empresa Estudio Jurídico Abogados y Asociados, donde percibe una remuneración bruta de 90.000 pesos. Ya ahí tengo que, o algo que yo les dejé acá como cálculo auxiliar, que ustedes acá pongan, o idealmente estaría bueno que ustedes lo manejen así, primero los ingresos, o sea, siempre tengo que calcular los ingresos, verlos, pensar si corresponden, si cumplen con la teoría de la fuente. Tengo un sueldo, sí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por avisarme. Yo pensaba que ya le estaba compartiendo. Gracias. Bueno, ahí estaba con el ejercicio práctico. Los que no lo hicieron, háganlo después de esta clase a conciencia, obviamente. Traten de hacerlo para practicar, ¿sí? Porque no quiere decir que porque no hagamos una liquidación completa no haya práctica. Va a haber práctica, van a haber casos para analizar y va a haber práctica pero mínima, ¿sí? Muy, muy específica, no una liquidación completa. Liquidación completa la vamos a ver en el final. En el final sí, vamos a ver una liquidación completa. Bueno, ingresos. ¿Qué pasaba si acá me decía sueldo neto? Ojo con eso, porque yo no es que les pueda llegar con alguna sorpresa en el examen, pero la diferencia entre bruto y neto lo vimos la clase pasada. Yo tengo un sueldo bruto, lo voy a hacer acá, voy a hacer un ejemplo de recibo de sueldo. Creo que lo habíamos visto, dijimos sueldo bruto. Supongamos, no sé, en este caso que teníamos los... en este caso teníamos los 90.000 pesos. Y después tengo sobre ese sueldo deducciones, ¿sí? O retenciones. Tengo la obra social, primero la jubilación, que es el 11%. La obra social, que es el 3%, y la seguridad social, que es un 3%.
¿Podría tener algún otro? Me preguntaron en algún momento. Sí, podría tener, por ejemplo, si estoy adherido al sindicato, si estoy afiliado al sindicato es un 2%, supongamos, un sindicato es un 2%. En general, yo veo que todos saben sacar porcentaje, ¿sí? Por estadística y otras materias. Acá vamos a poner las remuneraciones y acá vamos a poner las deducciones. ¿Cómo voy a calcular yo? Tengo que calcular el 11% de 90.000. Entonces lo que voy a hacer es 90.000 por 0.11. Vi un par de casos que calcularon mal los porcentajes de jubilación, obra social y seguridad social. Ojo con eso, ¿eh? Este número por 0.03. ¿Por qué 0.03? Porque es el 3%. Yo a 3 lo tengo que dividir en 100. 3 dividido 100 es 0.03. ¿Sí? Entonces, si no me acuerdo cómo hacerlo, es 90.000 por dividido, perdón, 3 dividido 100. ¿Sí? Si tuviese sindicato, lo mismo. Igual, 90.000 por paréntesis 2 sobre 100. Si no estoy seguro, si quiero hacerlo a conciencia o digo, che, no confío, estoy nervioso, lo que sea, háganlo de esa forma, háganlo al bruto por paréntesis 11 sobre 100, 3 sobre 100, 3 sobre 100. En este caso no tenía sindicato nuestro trabajador, pero puede existir que tenga y se deduce también de esta forma. Y después yo voy a tener el sueldo neto. Entonces el sueldo neto va a ser la diferencia entre los 90.000 menos los 9.900 menos los 2.700 menos los 2.700 en mano, un sueldo de mano, 74.700. Si en algún ejercicio yo les doy el sueldo neto, ustedes lo que van a tener que calcular es el bruto, porque siempre en ingreso vamos a tomar los brutos, ¿sí? El ingreso sin la deducción. ¿Y cómo lo hago? Fácil. Yo ya sé que el 11 más 3 es 17. Hago el sueldo neto por 1.17. Acá no estoy sacando un porcentaje, sino que estoy agregándole el 17%. Entonces, fíjense, 11 más 3, 17. 1.17. Tendríamos que ir a 90, nos tendría que quedar, ¿no? Igual, 74.000 por 1.17. Está bien, es esto. A ver si hago así. Rarísimo. Tendría que dar, a no ser que acá esté dando 74.000, no, está bien. No me toma los. No sé, a ver. No, porque es 11 más 3, vamos a decir, más 11 más 3 más 3, 17%. 1 por 1.17. Qué raro. Porque si le doy 2.17. Jubilación, obra social. Ah, a ver, vamos a ver. Calculé yo el sindicato acá. 15.300. Esperen que estoy medio mareado. ¿Qué pasó? Esto menos la suma de estos tres. 74.700. Está bien. Bueno, a este yo si le sumo, en teoría, por matemáticas, yo si a esto le sumo el 17%, si le resto el 17%, llego a 74.700. Si le sumo el 17, a ver, voy a hacer lo que dice el compañero, capaz que me quedó en 19%. No, 1.19, 1. Esperen, que quiero sacarlo, ¿qué pasó? 91.20. ¿Por qué? Punto 17.77, a ver. Bueno, no, rarísimo. Entonces no les voy a dar el ejemplo con el sueldo neto, les doy con el bruto nomás porque se supone que si matemáticamente hay algo que matemáticamente no me está dando. Si le sumo, no es 0, no, 0.17 le estoy sacando. Con 1.17 se lo sumo. Mirá, si yo hago esto por 0.17 me va a dar menos. Yo lo que tengo que hacer es, yo le quiero sumar estos tres porcentajes que le resté acá. 15.300. Igual, 15.300 dividido 90.000.
¿Qué porcentaje? 0,17, ¿está bien? Igual, esto por 1 más 0,17, 74. Rarísimo esto. 87. Es raro, porque fíjense que acá, si yo hago la resta, ¿cuál es la diferencia? 2.600 pesos. Es raro que no me esté dando bien. No importa, no les voy a dar, ya me queda claro no darles el ejemplo del sueldo neto, porque si le suman tendrían que llegar a no. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Los 74.700, si yo le sumo, por ejemplo, yo hago 90.000 menos la suma de estas tres deducciones, 74.700. Si yo a esto le sumo el 1.17, tendría que llegar a lo mismo. La verdad que rarísimo. Cosas que pensé que iban a dar bien de un lado. O sea, si yo le sumo lo mismo que le resté recién, me tendría que dar lo mismo. No importa. Vamos con el ejemplo. Entonces, 90.000 es el bruto. ¿Qué tengo que hacer? Este es el bruto mensual y yo tengo que llevarlo al anual. ¿Cómo hago eso? Lo multiplico por 13. ¿Por qué si no hay 13 meses? Porque yo tengo que tener en cuenta los dos sueldos anuales complementarios. ¿Sí? Los dos aguinaldos. Entonces, como tengo en cuenta los dos aguinaldos, de esa forma llego a 1.170.000. Pero tiene más ingresos esta persona. Me dice que, además, obtiene ingresos por el ejercicio de su profesión de unos 50.000 pesos mensuales que factura con monotributo. 50.000. Y si yo lo llevo al anualizado, por 12, porque el monotributo no tiene aguinaldo, es un trabajo independiente, y si hay un mes que él no hubiese trabajado, no se cuenta, pero bueno, suponemos que tiene los 12 meses. ¿Qué pasa con este ingreso de monotributo? ¿Cómo? No, por eso que contaba yo, no es relación de dependencia. Yo con monotributo facturo lo que trabajo. No tengo un sueldo mensual. Yo si un mes esta persona acá no trabajó o no prestó servicios, digamos, no cobró, entonces no tiene el monotributo. ¿Qué pasa con el monotributo? Yo a varios se los puse y otros lo habían puesto porque ya creo que lo habíamos hablado. El monotributo está exento en ganancias. O sea que este monotributo no va a tributar ganancias. ¿Por qué me dirían? Si cumple con la teoría de la fuente. Es periódico, es permanente y tiene habilitación. Cumple con la teoría de la fuente, está dentro del objeto del impuesto, pero por razones políticas y por razones sociales también, como el monotributo es trabajo también, trabajo personal, es el esfuerzo físico que está haciendo una persona adicional a su sueldo, en este caso lo que se dice es para no castigar a ese trabajador y que pague ganancias por un trabajo que es independiente, va a estar exento en cuarta categoría. Acordémonos también que si él está dentro de la cuarta categoría, es solamente trabajo en relación de dependencia. Trabajo independiente no liquida ni paga monotributo, ¿sí? El monotributo está exento en ganancias. Es una exención de ganancias. Seguimos viendo la situación de este trabajador. Nos dice que está casado y tiene dos hijos de 12 y 15 años. O sea, son menores. Hijo de 12, hija creo que es de 15. La esposa de Marcos. Ah, no. Sí, Lucía, está bien. Hijo e hija. Después tiene la esposa que tiene un sueldo de 50.000 pesos, nos dice. Estos ya empiezan a hacer, y acá ya calculé ingresos y acá voy a calcular deducciones. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes arranquen el ejercicio, hagan una especie de liquidación previa y calculen los ingresos anuales y calculen las deducciones anuales también. ¿Sí? Lo mensual lo tienen que anualizar. Entonces, el hijo de 12 años, ¿nos dice algo si está fuera del país? Sí. ¿Qué pasa si el hijo estuviese 6 meses fuera del país? No se lo podría deducir. ¿Qué pasa si el hijo tuviese ingresos mayores al mínimo no imponible? También no se lo podría deducir. Esperen que quiero mostrarles y bajarme acá.
Fundamento de legislación impositiva. Las deducciones que yo le subí a la página de consultar. Deducciones admitidas. Sí. ¿Hay que sacárselas a María? Ah. Ah, ok. Marcos pagó. Sí, acá estamos viendo como sujeto a Marcos, ¿sí? Esta María Ricci. ¿De eso me estás hablando? No te entendí muy bien. Ah, no, perdón, es de Marcos acá. Perdón, perdón, perdón. De Marcos. Es- Ah, bueno, por razón, perdón. Con razón en el tuyo vi que pusiste una hojita más acá que decía María. Está bien, ahí entendí. Está bien, está bien. Sí, igual vi que hicieron sobre Marcos, o sea, sobre los datos que tenían, porque María lo único que tenían era el sueldo. Y bueno, y el hijo. O los hijos. Está bien. Ah, bueno, 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 hubieron distintas interpretaciones. Veo. Bueno, seguimos. Vamos a hacer, si quieren, el de María y vemos qué es lo que está sucediendo con María. Bueno, entonces decimos, Marcos, perdón, María gana o tiene ingresos de 50.000 pesos mensuales. Sobre los hijos no tenemos absolutamente nada, así que estas deducciones serían admitidas. Vamos a ver en la página de consular acá. Tenemos carga de familia. Por María se podría deducir Marcos 115.471. Pero María no tiene que tener ingresos anuales superiores a este mínimo no imponible, es decir, de 123.861,17. Entonces acá vamos a ponerle el límite 123.861,67 creo que es, ¿no? Con 17. Con 17. Ese es el límite de María, ¿sí? Vamos a poner acá, si quieren, hacemos lo mismo, pero acá ponemos límite. Como María supera el límite, Marcos, él no se la puede deducir como carga de familia. ¿Sí? Él no se la puede deducir como carga de familia. Porque supera el límite, María. ¿Por qué? Porque el límite anual es 123.000 pesos y ella, si está trabajando en relación de dependencia, obtiene 12 sueldos más aguinaldo, obtiene 650.000 pesos anuales. ¿Sí? Proyectados, ¿no? Obviamente. Capaz que María trabajó un solo mes. Esa información no la tenemos. Proyectamos los 12 sueldos más el SAC, 650.000 pesos. Entonces, como supera, a ver, dice, claro, ves que dice, se llama María y trabaja en relación de dependencia y obtiene ingresos brutos, pero ella trabaja en relación de dependencia. Claro, ella acá, la esposa de Marcos se llama María Ricci y trabaja en relación de dependencia y obtiene ingresos brutos por 50.000 pesos. Entonces, como supera el límite, no la vamos a poder deducir. Entonces, yo acá lo que haría sería, esta es no admitida, no admitida, admitida, la deducción. ¿Y qué pasa con los hijos? Y acá hubo un compañero, creo que fue Alexis, que tuvo un criterio interesante, porque él dijo, creo que fue Alexis, no me acuerdo si fue Alexis o... no me sale el nombre, bueno, no importa. Hubo un compañero que lo que dijo fue, ojo, profe, porque se pueden deducir los dos, los hijos al 50%. Y sí, se pueden deducir los dos. Vos me lo pusiste. Sí, pero hubieron más personas, ¿eh? Hubieron un compañero igual fue que lo puso. Eh, Mira vos. Bueno, entonces ahí esto es correcto. Es correcto, se lo puede deducir. ¿Qué pasa con esto?
¿Cuál es el criterio de esto, digamos, ¿no? Yo lo que les decía la vez pasada es que, o creo que fue por audios de WhatsApp, que me preguntaban, profe, ¿sí o sí tiene que presentar el trabajador el CIRADIC? Y yo sí, les recomiendo siempre a cualquier trabajador jubilado que complete y presente el CIRADIC ante cualquier eventualidad. Imaginemos que María le pagan, o empieza a trabajar y a hacer horas extra, o la suben de categoría, o obtiene una gratificación, o obtiene algún tipo de ingreso por parte de su empleador, por algún premio o algún bono. ¿Qué pasa con ella? Entonces, ella puede quedar alcanzada por el impuesto al superar el mínimo no imponible, y si no está deduciendo nada, el sistema no toma de sus cargas de familia. Entonces, era válido también, si ustedes hubiesen querido, como hicieron los compañeros, deducir al 50% cada uno de los hijos, cada una de las cargas de familia. Se lo pueden deducir de esa forma. Si los dos padres trabajan, pueden deducírselo en un 50% cada uno, ¿sí? O sea que el hijo de 12 años de cada uno se podían deducir 58.232,65 anual. 58.232,232,65. 232,55. Cada hijo. ¿Qué hubiese pasado acá? Podría ir. Estaba bien también si ustedes querían decir, Marcos solo se toma el 50% de estos 58.000 porque el otro 50 se lo va a tomar la esposa. Eso hicieron algunos de los compañeros. Les cuento que no está mal, está perfecto. Pueden hacerlo tranquilamente y que cada uno, en este caso Marcos, se descuente 29.116 pesos, ¿sí? Con 33 por hijo, por carga de familia. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con esto? Como los dos son de zona patagónica, todas las deducciones se incrementan en un 22%. Entonces yo a esto lo tengo que incrementar por 1.22. 1.22. En el caso que decida tomarme el 50% de los dos hijos. Y si no, le aumento 58.232, el 1.22, que es la zona patagónica. En este caso, si quieren, seguimos el criterio que se tomaron los compañeros y la deducción va a ser, vamos a ponerle igual algún color, como para acordarnos que acá estas van a ser las deducciones. Estas dos van a ser las deducciones que yo me voy a tomar. La esposa no es no admitida, así que queda fuera, o sea, yo no me deduzco nada, cero. Todos entienden por qué no me puedo deducir, porque supera el límite del mínimo no imponible, o sea, obtiene ingresos superiores al mínimo no imponible, ya no se la puede deducir el esposo. Seguimos. Acá nos dice algo, nos dice que Marcos pagó Swiss Medical por 10.000 pesos, o sea, pagó 10.000 pesos por mes y cubre a todo su grupo familiar. ¿Sí? Ojo con eso, porque acá tenemos una deducción también. Es pago de prepaga. Medicina prepaga, ¿no? Medicina prepaga. Y acá teníamos un límite que después lo vamos a ver, pero mínimamente nosotros tenemos que decir qué es lo que tiene que pagar, o sea, cómo funciona el sistema de prepaga acá. La prepaga lo que hace es, si yo trabajo en relación de dependencia, a mí me descuentan obra social. Obra social no es lo mismo que prepaga. Las obras sociales son un servicio público, por así decirlo, y sí o sí yo no puedo trabajar y no pagar una obra social. No hay manera, sí o sí tengo que aportar, en el caso que esté en relación de dependencia. Si yo quisiera una prepaga, cómo funciona es, la obra social me retiene y la plata que me retuvo se la transfiere a la prepaga. ¿Sí? Supongamos que la prepaga, acá Marco está pagando 10.000 pesos. Significa que si está pagando 10.000 pesos, quiere decir que hay alguna parte ahí que no le está cubriendo su obra social. Entonces, lo que yo les pedía, o lo que yo les pedí en algunos casos ahí, fue que ustedes calculen el 3% del total de la remuneración, o sea que vean el límite, cuál va a ser el límite mínimo. Van a tomar este total de remuneración y van a hacer 0.03. Esto pagó Marcos. Este va a ser el límite, por así decirlo. O sea, si él paga más de 35.000, pensemos que esto es anual, ¿eh? Este es el anual. ¿Cuánto pagó él? Por mes pagó 10.000. ¿Y cuánto aportó con su propia obra social? Él aportó 35.100. Anual.
pero terminó pagando 120.000. Entonces la deducción va a ser lo que supera a lo que él pagó. ¿Se entiende? Entonces van a ser esos 120.000 que él pagó a Swiss Medical menos los 35.100 que le retienen por el recibo de sueldo. La diferencia es lo que se puede él tomar como una deducción admitida de prepaga. ¿Se entiende? Sí. No, muy buena la pregunta y está bueno aclararlo. El monotributo, cuando yo trabajo en relación de dependencia, no pago el componente jubilatorio ni de obra social. En el monotributo paga solamente dentro de la cuota una cuota diferenciada al trabajar en relación de dependencia. O sea que no es que paga dos veces, sino que ya paga solo una porción de monotributo y no la cuota completa. Por eso es beneficioso que si están trabajando en relación de dependencia, la ley lo que hace es como una especie de reconocimiento a ese trabajador y le dice no te voy a cobrar tanto impuesto, yo no me vuelvas a pagar jubilación, no me vuelvas a ingresar, no te voy a pedir que me ingreses obra social porque ya lo está ingresando tu empleador. Lo que está pasando acá es que Marcos decide, a pesar de tener esa obra social, cambiarse a una prepaga por un tema, no sé, personal o que necesita cobertura de otro tipo, le interesa tener una medicina prepaga. Entonces, lo que él paga, se descuenta lo que él pagó anual y se le resta lo que pagó a partir de su obra social, o sea, el 3% del sueldo total. La diferencia entre lo que pagó y lo que aportó con su sueldo es lo que se puede deducir. ¿Se entiende? Hay algo acá igual que está bueno para ver, es el tema de la prepaga, que en el caso, por ejemplo, supongamos que él pague un servicio de prepaga, hay gente que tiene, por ejemplo, no sé, que el empleador hay empresas que para contratar empleados o para decirle, che, venite a trabajar conmigo, le ofrecen un plan de beneficios. Dentro de ese plan de beneficios está la prepaga. ¿Sí? Usted calculo que conocerá algún caso de que, no sé, trabajo en tal empresa y tengo Medife, por ejemplo, tengo Swiss Medical. Cuando la empresa se hace cargo de esa diferencia que hay entre lo que le retiene al empleador en el recibo y lo que le cobra la prepaga, es decir, Marcos no paga estos 10.000 pesos, sino que esos 10.000 pesos o esos 120.000 pesos anuales los absorbe su empleador, Marcos no se los puede descontar. ¿Se entiende? Si es la empresa la que se hace cargo de la diferencia que hay entre la medicina prepaga y la obra social, esa diferencia, si Marcos no sale del bolsillo de Marcos, sino que es un plan empresarial, empresarial, la empresa lo está pagando, Marcos no se lo puede deducir, solo se lo puede deducir si él efectivamente lo paga de su bolsillo. Pero si se lo está cubriendo su empleador, no es una deducción. ¿Hay alguien que no entienda? ¿Se entiende más o menos? ¿No? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces, la idea de esto es, obviamente yo no les voy a dar un caso tan extremo para que ustedes analicen. Van a ser casos que van a tener que analizar por el lado de teoría de la fuente y cuestiones generales de deducciones. O sea, esto es muy particular lo que le dije recién, que el empleador se haga cargo de la prepaga y entonces así no me deduzco. Sépanlo, tampoco es que esto yo no quiero que salgan, no es la idea que salgan especialistas en cuarta categoría, pero sí que tengan un pantallazo, una idea general de cómo es el impuesto, cómo se liquida y cuáles son las cosas que se pueden tomar y cuáles no. Seguimos. Vive en Chubut, o sea que tengo que incrementar las deducciones personales en un 22%. ¿Sí? Al vivir en Chubut. Completar los CIRADIC. Bueno, acá el CIRADIC, muy bien, la mayoría lo hizo perfecto. A esto puso al hijo, yo acá no pongo nombre ni nada, pongo hijo 1, hijo 2. Van los nombres, ¿no? Acá con su DNI, etc. Hijo 1, hijo 2 y nada más.
¿Por qué nada más? Porque la mujer no me la puedo deducir en el CIRADIC, no la puedo informar como una carga de familia, porque tiene ingresos superiores al mínimo no imponible. ¿Qué más se puede deducir? Muy bien, muchos pusieron acá la prepaga. Acá va el quit de la prepaga, supongamos Swiss Medical, 30, no sé cuánto, 5,8. ¿Cuántos fueron esas deducciones? Fueron 10.000 por mes. En total dijimos que fueron 120.000. Pero él solamente se puede tomar 84.900, que es la diferencia. Uy, ¿por qué se me va para allá? Que es la diferencia que él pagó. 84.900 creo que dije. Sí, 900. 900. Retenciones practicadas. Acá esto no, porque estos serían otros empleadores, otras cosas. Creo que incluso prepaga no va acá. Vamos a sacarla, porque esas son ingresos si él tuviese ingresos en relación de dependencia en otro trabajo. Perdón, esto no va acá. Esto iría acá. Como una especie de cuota médico-asistencial. ¿Por qué no va acá? Porque acá va si él estuviese en relación de dependencia en dos trabajos. Entonces, si tiene otra relación de dependencia, acá en este campo la tiene que informar. Bueno, y acá lo mismo. El apellido, nombre, este era Marcos. Creo que era Vera. Gutiérrez, perdón. Gutiérrez. Su quit, su firma digital sería, cuando ustedes van a presentar este CIRADIC, les sale un cartel que les dice que lo mismo que dice acá, afirmo que los datos en este formulario son correctos, completos, y esto es una declaración jurada. ¿Sí? Esto funciona como declaración jurada del CIRADIC. ¿Cuándo lo tiene que completar Marcos? Lo tiene que completar todos los meses, idealmente, ¿no? ¿Qué pasa, profe, si nunca lo completó? Significa que el empleador nunca le estuvo tomando las deducciones que él tenía para tomarse. Significa que a él en el recibo de sueldo les vienen todas la retención del impuesto a las ganancias que hace el empleador, porque, como les dije en la clase pasada y clases anteriores, el empleador no puede tomar ningún tipo de retención o de deducción, perdón, no puede tomar deducciones que no estén informadas. Entonces sí, Marcos no informó que estaba en la zona patagónica, por más que la empresa sea de Comodoro y no tenga sede en otro lugar del país, no le va a liquidar zona patagónica, simplemente le va a liquidar como si fuese zona central del país. Si Marcos tuvo hijo, fue papá y avisó a la empresa, pero no avisó a través del CIRADIC, en la liquidación del impuesto a las ganancias no se le va a tener en cuenta la carga de familia. Si Marcos tiene empleada doméstica y no le informó por el CIRADIC, esa deducción no se la van a tomar. Espero que entiendan y por qué era mi enojo, creo que dos clases atrás, que yo le decía que mal que está esto, porque el empleador tiene todos mis datos. ¿Para qué yo le presento el certificado de nacimiento? Me dio la licencia, me la liquidó, quizás la licencia por paternidad o maternidad, y tiene ya ese dato. ¿Por qué la FIP no le permite al empleador, que ya tiene todos esos datos y ya sabe dónde estoy, dónde vivo, dónde presto mi servicio, sabe mi carga de familia? Porque en el legajo yo tengo que ir actualizándolo, en el seguro de vida, por ejemplo, y es algo burocrático y es una lástima, porque hay un montón de gente. Yo en mi estudio me canso de ver clientes que vienen y tienen un montón de deducciones para tomárselas, que el empleador seguramente las tiene igual y no se las toman. ¿Sí? Y le liquidan el impuesto a las ganancias y después, bueno, sí, se lo devuelven, pero con mucho, o sea, 3 meses después que pedimos que se lo devuelvan. Acá hay algo, no es que le devuelven el saldo de la declaración jurada, le devuelven las retenciones mal hechas. El empleador, como no tiene las deducciones de hijos, por ejemplo, le retiene. Si yo le presento, supongamos que en enero, vamos a hacer así un ejemplito acá, enero, febrero y marzo, 3 meses. Supongamos que acá yo fui papá en enero, no informé nada y recién en abril cargué el CIRADIC por los meses anteriores. Mi empleador, si bien sabía que yo había sido papá, no me tomó la deducción en el impuesto a las ganancias. O sea que acá me estuvo reteniendo plata, supongamos, no sé, 400 pesos me retuvo en enero, 450 en febrero, 400 de nuevo en marzo. ¿Y qué pasa? Yo en abril le presento el CIRADIC y le digo, no solo que fui papá, sino que estoy en zona patagónica. ¿Qué pasa? Acá presento CIRADIC, el empleador acá no me retiene, pero no me devuelve lo que me retuvo de más.
¿Cuándo me lo va a devolver? ¿Cuándo está obligado a devolvérmelo? Si el empleador tiene un buen equipo de liquidación de sueldos, acá me va a devolver lo que me retuvo de más. 3 meses después de lo informado. Si no, ¿cuándo lo habilita la ley a devolvérmelo? 3 meses después. 3 meses después es lo normal. Y lo que habilita la ley es que en abril del siguiente año el empleador practique una liquidación anual, o sea, una liquidación de cierre, digamos, vamos a llamarla así, por el año anterior. Y devuelva las diferencias o retenga lo que no retuvo. Así se practican, lamentablemente, las retenciones y está mal. La verdad que es un sistema que es muy desventajoso para los trabajadores que no están al día o no entienden esto. Fíjense, en enero, febrero, marzo me retuvieron de más. Yo en abril presenté el CIRADIC. El empleador puede a los 3 meses devolverme lo que me retuvo de más, o la ley le dice o lo habilita para en abril del siguiente año practicar una especie de liquidación de cierre por estos meses, de enero a diciembre del periodo anterior, y acá puede el empleador devolverme estos 1.250. Imagínense cuánta inflación pasó en el medio. Bueno, así funciona lamentablemente el sistema tan defectuosamente y tan injusto para el trabajador, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo, vamos ahora a completar, ya completamos el 572, bueno, esto fue algo más anecdótico que otra cosa, lo que les cuento del CIRADIC, pero por eso es que yo siempre digo, es mejor completarlo y que por más que no me estén reteniendo nada, lo completo, cumplo y el empleador cuenta con lo que yo le mandé. Cuando yo a esto le doy enviar en la página de AFIP, a mí me aparece una leyenda en la que me muestra qué fecha el empleador leyó mi información, porque al empleador le llega en su casilla de correo digital, le va a llegar, esperen que tengo que admitir a alguien, le va a llegar la notificación de que yo le presenté el CIRADIC. Entonces yo sé cuándo lo lee el empleador, veo la fecha en que lo lee. Este es el 572 que se presenta de manera mensual y es obligación exclusivamente del empleado y es una declaración jurada de deducciones en el impuesto a las ganancias exclusivamente, a los fines del impuesto a las ganancias y nada más que eso. Vamos a las retenciones. ¿Tenemos ganancia de primera? No, no tengo alquileres. ¿Tenemos ganancia de segunda? No, no tengo ninguna renta financiera o no tengo ninguna acción o ningún bono que me esté pagando. No tengo participación empresaria, entonces de renta de tercera no tengo. Y la de cuarta la voy a ir a buscar, de cuarta categoría, trabajo en relación de dependencia. Tengo el 1.170.000 pesos anuales. Estos son mi base de cálculo. Entonces los ingresos del periodo son estos. ¿Cuáles van a ser los conceptos que restan? El 11% de esto, 0.11. Yo les recomendaba, muchos lo hicieron, ponerlo en rojo. El 3% de 0.03. El otro 3% del CIPA o de la parte de seguridad social, 0.03. Y otras deducciones. Acá no tengo otra deducción. ¿Cuál sería otra deducción? Un sindicato. ¿Sí? El cálculo del sindicato. Entonces acá lo que hago es igual 1.170.000 menos la suma de estas tres deducciones que calculé acá. Y vamos bajando la base del impuesto. Esperen que acá lo bajo. Ganancia neta antes de deducciones personales. Y acá me tira que hay un límite, que acá lo vamos a ver. Fíjense que la cuota médico-asistencial tiene un límite del 5% de la ganancia neta. ¿Cuál es la ganancia neta? Esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que tener en cuenta lo siguiente.
Tengo que ver, ¿tengo algún otro dato o algo para descontarme? No, no tengo nada más para descontarme. Tengo la cuota de Swiss Medical, que es esta, pero tiene un límite esa deducción. ¿Cuál es el límite? Yo como sé que no tengo ninguna otra deducción, sé que tengo que ver que no supere el 5% de esta ganancia. Bien. Igual 971.100 por 0.05, hasta 48.555 pesos me podría yo deducir de cuota médico asistencial. ¿Se entiende ese límite? ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? Porque no me pareció que lo haya... O sea, yo lo que vi es que muchos no pusieron la cuota médico asistencial y otros la pusieron, pero no pusieron al lado el límite. Capaz que sabían que estaba este límite. Capaz que lo... Ah, bueno. Pero... Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese personal doméstico? Que yo me puedo deducir todo lo que yo le pague a la empleada doméstica, hasta el mínimo no imponible. También tiene un límite, el mínimo no imponible. Supongamos 50.000 pesos que le pagué en el año a la empleada doméstica. Quedaría razón de, ¿cuánto? A ver, esto dividido 12, le pagué 4.000 pesos por mes. Claro, no supera, está bien, no supera el límite porque el límite es el mínimo no imponible de ese año. El mínimo no imponible de ese... Uy, ¿por qué hablo esto? Esperen, acá. Mínimo no imponible de ese año dijimos que era 123.861,17. Entonces, no supera ese límite, límite de empleo doméstico, es el mínimo no imponible, y no lo supera. ¿Qué pasa con el límite este? Si yo pago empleada doméstica, tengo que calcularlo de la siguiente forma. Tengo que decir cómo vienen las deducciones hasta acá, o sea, esta ganancia menos esta deducción, deducción general sería esta. Y acá, sobre esos 921.000, recién voy a calcular el límite del 0.05% para deducirme la obra social. Es decir, que el límite no va a ser el 5% de la ganancia neta antes de deducciones, sino que el límite va a ser el 5% de lo que yo ya tenga como ganancia neta acá. O sea que si yo tengo otra deducción, la tengo que meter acá y calcular si el 5% me permite a mí deducirme la cuota médico asistencial. Supongamos que yo tengo estos 20.000 de intereses hipotecarios en el año. ¿Qué va a pasar con esto? Le voy a seguir restando a esa ganancia antes de deducciones personales, entonces va cambiando mi límite. Si yo pagué 50.000, no voy a poder deducir los 50.000 de Swiss Medical, sino hasta 45.055. Y va bajando ese límite a medida que yo voy deduciéndome. Este límite está calculado sobre esta ganancia neta, no sobre esta ganancia neta de arriba. Está calculada sobre la ganancia neta luego de las deducciones generales, serían estas. Exacto, ese es el razonamiento. Yo tengo que primero calcular todas las deducciones y ahí recién ver si supera o no supera el límite en el caso de cuota médico asistencial. Lo mismo pasa con el gasto médico facturado. A mí un médico, no sé, me operé la vista, supongamos. Fui a operarme la vista, me dieron una factura, 300.000 pesos. Fíjense, 5% de la ganancia neta, o sea, 300.000 pesos, no me puedo deducir los 300.000 pesos. Me puedo deducir hasta 45.055. Dos límites tiene el gasto médico facturado. Uno es el 5% de la ganancia neta, que ya lo tengo, es ese que calculé ahí. Y otro límite que es el 40% de la factura. Entonces yo les decía, 300... Exacto. Pero te cubre algo, no el total, pero algo. Supongamos que la factura sea de 300.000 pesos, como yo les decía. Una operación de vista creo que está por más o menos ese valor, o más. Si tienen que ponerse lentes intraocular, casi 500.000 pesos, por 0.40, o sea que dos límites. ¿Y cuál creen que la ley me habilita? ¿De los 120.000 o de los 45? Me habilita del menor, me habilita, deduciste claro, no de los 120.000. Te dice, está bien, pagaste 300.000 pesos de vista, de operación de vista, ¿tenés la factura? Sí.
Bueno, te puedo deducir solamente 45.000 pesos, que es el 5% de esa ganancia neta. Espero no marearlos con esto, porque la verdad que es un laberinto y es tremendo. Y es injusto de nuevo para el trabajador. Sí, 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 les tengo. El tema es que ustedes entiendan igual lo que va pasando y lo vamos a seguir haciendo a esto. Después del examen tenemos un poquito más de impuesto a las ganancias y bienes personales y ya después pasamos a otro impuesto distinto, al IVA. Entonces, vamos con esto. ¿Qué pasa con esto? Si yo tuviese una factura médica, me facturaron 300.000 pesos, me puedo tomar solamente el 40% de lo que dice la factura y tener en cuenta esos dos límites. Y el menor es el que yo me puedo tomar. O sea, si yo tengo el límite de 120.000, pero el otro es de 45, me puedo tomar solo 45. No me quiero ir por las ramas, pero es eso. Lo mismo que si pago un seguro de vida. Si pago un seguro de vida 1.500 pesos por mes, tengo un límite de 992 pesos con 23 al año. O sea que yo pagué 1.500 pesos por mes en 12 meses, 18.000 pesos. Y la ley dice, no, no te tomás los 18.000, te tomás 992 con 23 como máximo. Y lo demás lo pierdo. Los otros 17.000 los pierden. Sí. Y no cambió esto, ¿eh? Esto en la nueva reforma sigue igual. Esto sigue igual. A ver. Sí. Mm. Mirá vos. Mirá vos. Es injusto para el trabajador porque aparte son rentas. Vieron que nosotros tenemos 4 rentas, estas 4, y es la renta de cuarta categoría la del trabajo en relación de dependencia. La renta de la primera es renta de alquileres. La renta de la segunda es renta de capital, es renta de un plazo fijo, que está exento. Renta de una acción, de un bono. La tercera es por participación empresaria. Cuando yo les nombro eso, yo creo que acá deben haber muy pocos que tengan, no me lo digan, pero creo yo que deben haber muy pocos que tengan acciones, bonos, plazo fijo, o que tengan una empresa, o que tengan varios alquileres. O sea, creo que la mayoría vive de su sueldo, creo que todos estamos en la misma situación, al menos nuestra generación, ¿no? Entonces, fíjense, de las rentas que existen en Argentina, la de la cuarta categoría es la renta más sacrificada, se le dice. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner el cuerpo para salir a trabajar. Entonces, tengo que poner el cuerpo, hay un desgaste, no es lo mismo que cuando yo vivo de acciones. Acá es raro el ejemplo porque Argentina hoy está pasando un momento económicamente malo, pero en otro momento, hace no mucho, hace no sé, un par de años, no quiero decir cuántos, pero hace un par de años atrás, había gente que sí podía vivir de acciones, podía vivir, no sé, de plazo fijo. Exacto. Bueno, entonces, o por ejemplo, claro, por ejemplo, ¿quién tiene casa propia? Que para alguien que tenga alquileres, primero tiene que tener su casa propia, calculo yo. Y después, si tiene otro inmueble, lo alquila. Bueno, hoy nadie tiene eso. O sea, creo que la mayoría de los padres o los abuelos o otras generaciones más atrás podrían conseguir casas, entonces tenían capaz que dos casas o su propia casa. Bueno, hoy quién tiene rentas de otras categorías que no sean de la cuarta. Claro. Y sí, están buenos los créditos esos, pero tenés que cumplir con los requisitos. Ahora salió uno nuevo que tenés que tener el terreno. Claro, tenés que tener terreno. Sí, bueno, están buenos. Sí, y tener terreno. Te rechazaron, te dice, ¿no? Porque yo.
Sí, yo tengo un cliente que me pidió que lo averigüe y cuando cargué todo me saltó, no supera el mínimo de ingreso. Y tiene una persona que no gana poco, no gana, gana más de 120.000 pesos por mes, esta persona. Y tampoco, no, rarísimo. Sí, qué sé yo. Bueno, entonces, acá algo que tenemos, personal doméstico, estos son otras cosas. Vamos a lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a la cuota médico asistencial. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Va a ser 48.555. Cuando yo acá cambie, esto me va a cambiar, así que esto no lo voy a dejar en fórmula, lo voy a copiar y lo voy a dejar en un valor fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo deduzca, me va a bajar el valor. Entonces dijimos que lo que él se puede tomar de prepaga son estos 84.000. ¿Sí? 84.900. Fíjense que si yo ahora vuelvo a calcular el límite, va a ser más bajo. 48.000. Ah, no es lo mismo. Ah, no, porque no lo resté. Acá. Ahí está. Cambia el valor. Entonces es bueno dejarlo fijo o directamente dejar a cada cuenta armada. Pero acuérdense que este era el límite. ¿Sí? Vamos a marcarlo acá como límite. Límite era el 5% de la ganancia neta. Obviamente sin tener en cuenta la deducción. O sea, no voy a calcular el límite después de deducírmelo. Bueno, deducciones personales. No me puedo deducir a la mujer, así que cero. Y los hijos, dijimos que habíamos tomado el criterio del 50%, como hicieron los compañeros. 50% incrementado en un 22% por la zona patagónica. Sí, sí, sí. No, las dos partes y yo no tenía información. Claro, yo no tenía. Claro, sí, sí. De hecho, ¿qué dice la ley? Vamos a lo estricto, digamos, que dice la ley que si la persona, si dentro del matrimonio los dos tienen ganancias superiores al mínimo no imponible, deberían presentar el CIRADI. Entonces, lo ideal sería eso, que vayan en un 50% cada uno. Les digo la realidad, ¿qué pasa con esto? Desde el lado de la experiencia, o yo lo que recomiendo, esta parte espero que no la esté escuchando nadie de la FIPA. Lo que yo hago con esto es decirle, por ejemplo, viene un cliente y me dice, no, mi mujer trabaja, o no sé, mi marido trabaja. Entonces yo le digo, ¿cuál de los dos gana más sueldo? A ese yo le descuento el 100. Me van a decir, ah, profe, pero va en contra. Claro, ah, pero va en contra de lo que dice la ley. Sí, bueno, pero también uno. Sí, claro, bueno, yo les cuento, o sea, uno siempre, obviamente, trata no de fundamentar o de poner esto de evadamos impuestos, pero dentro de la ley, hay una frase, creo que la dijo Perón, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, una cosa así creo que dijo, y bueno, está dentro de la ley, el que más gana se lo puede tomar. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí. Y no, pero igual hay mucha gente, a mí me pasa en la profesión, de que no quiere, no sabe, no entiende lo que es el CIRADIC, no lo comprende, pero tampoco quiere entenderlo. Es como que, ¿vieron cuando alguien está, por ejemplo, le sucedió algo en la vida y como que lo rechaza, lo niega tanto que hace como que no existe? Bueno, yo creo que hay mucha gente que igual pierde mucha plata, lamentablemente, por no hacer esto, por no entender el CIRADIC y cuáles son los beneficios, porque tiene beneficios. O sea, si yo no lo completo, pierdo un montón de plata. O sea, la base de él, si no lo completa, son estos 1.170.000. Lo que estamos haciendo es deducir esa base para que se pueda tomar, o sea, para que él pueda, no le retengan tanto. Que incluso en el impuesto acá vamos a ver cuánto es lo que da, ¿no? Voy a hacer en doble pantalla, así puedo ver las deducciones que necesito tomarme. Esto
bueno, yo tenía un descuento, ¿no? Otra cosa más. Un profesor que decía que uno tenía que saberse de memoria esto, ¿no? Estas deducciones. Y de hecho, en un final, me acuerdo que no me tomó de memoria todo esto, eran otros valores, eran 2015. 2015. ¿Para qué, decime vos? Porque aparte, esto se actualiza. Todo, ya cambió. Ah, mirá qué rápido que lo hicieron. Claro, sí, lo cambió este mes. Claro, sí, sí, lo que tenés ese link te va a llevar a lo último, o sea, en la web vas a poder ver lo último. Pero todos los años cambian, tal cual. Es, es como la fórmula. Yo tenía, bueno, en matemática, creo que en la estadística a ustedes yo les dije, ¿no? ¿Para qué estudiar la fórmula de memoria si hoy es todo automatizado? Bueno, mínimo no imponible, sí, y deducción especial, que acá la tienen ya calculada, pero acuérdense que es 4,8 veces el mínimo no imponible. ¿Sí? Y hay algo más. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué significa? La deducción simple, eh, tenemos dos deducciones acá, la simple y la incrementada. La simple es un beneficio, esto yo les cuento la historia de cómo viene. Llegó un momento en el país en que como Argentina tiene procesos inflacionarios muy fuertes, imagínense que hubo una época en los 80 que con el gobierno de Alfonsín que los precios se dispararon diariamente, tenían una inflación, por ejemplo, no sé, del 700% por día. Entonces los sueldos iban acompañando esa inflación, entonces bueno, en algún momento los trabajadores eran millonarios, ganaban millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Para que no paguen el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias, acuérdense que viene de los años 70, para que no paguen el impuesto a las ganancias de emergencia, como todo en el país, se aprobaron estas deducciones. ¿Qué hacían estas deducciones? Multiplicaban la deducción especial, la multiplicaban, la incrementada. Y para trabajadores en relación de dependencia se pueden tomar dos deducciones, que yo acá estoy viendo, perdonen, pero yo acá me falta la incrementada. Incrementada. La simple y la incrementada. Esta es la incrementada. Esperen, acá. La simple es para todos los trabajadores y también es para los responsables inscriptos. No sé si ustedes entienden un poco qué es eso. Responsable inscripto es alguien que está inscripto en ganancias. Por ejemplo, alguien me preguntaba el otro día, profe, si le queda saldo a favor a la persona, eh, ¿puedo reclamarlo que me lo devuelvan? Podés solamente si estás inscripto en ganancias. No sé si se entiende. Entonces, la deducción especial simple fue, te va a quedar un saldo a favor, tal cual. Te va a quedar un saldo a favor que vos lo podés tomar para ejercicio siguiente, para pagar menos en un futuro. Y la deducción especial simple fue un parche en su momento para que los trabajadores no paguen el impuesto, porque imagínate que todos ganaban mucha plata, pero no ganan plata en valores nominales, plata en números, o sea, un billete, un papel que decía 1 millón de pesos o 1 millón de australes en su momento. Entonces se tomó esa deducción especial como una manera de salida de emergencia ante esa crisis. Y además se tomó, como se dieron cuenta que no alcanzaba con una deducción especial simple, la incrementaron 3,8 veces. Fue para salir del apuro y quedó. Fíjense que tenemos la deducción especial simple y la incrementada. Esperen un poquitito. Deducción especial, apartado 1. Está bien, es esta. 247. Acá, esto es lo que yo corregí recién que me faltaba. Yo tengo como trabajador dos deducciones. Una deducción por el mínimo no imponible, tres en realidad. Una deducción de mínimo no imponible, una deducción especial simple y una deducción especial incrementada. La incrementada es la que nosotros veníamos calculando. Este fue un error mío, perdón. Son tres deducciones que yo me estoy tomando acá. El mínimo no imponible siempre, para trabajadores en relación de dependencia y responsable inscripto va. Deducción especial va para trabajadores en relación de dependencia y va para contribuyentes inscriptos en el impuesto. Y la incrementada, que es 4,8 veces el mínimo no imponible, solamente es para, vamos a poner acá si quieren, solo para relación de dependencia, para quien está en relación de dependencia. O sea que si yo estoy inscripto en el impuesto, fíjense esto, estoy inscripto en el impuesto,
y estoy a la vez en relación de dependencia, esta reducción especial incrementada en 4.8 veces el mínimo no imponible no me la puedo tomar. ¿Se entiende o los mareé un poco? Otra vez, yo dentro de la cuarta categoría es relación de dependencia o trabajo personal, ¿no? Si yo soy responsable inscripto en el impuesto, no me puedo tomar la deducción especial incrementada en 4.8 veces. Si yo soy trabajador de la cuarta categoría de relación de dependencia, no inscripto en el impuesto, me puedo tomar la deducción especial incrementada en 4.8 veces el mínimo no imponible. Tanto la deducción simple como la deducción implementada fueron medidas de emergencia que se tomaron históricamente en el país para que los trabajadores no estén alcanzados por el impuesto, ¿sí? Para evitar eso, y es una especie de conquista laboral que sirve para qué, para lo que yo le decía, para no castigar los ingresos o las rentas de la relación de dependencia, porque imagínense que no es lo mismo una persona que, como lo que hablábamos recién, la relación de dependencia es un trabajo sacrificado, un trabajo que yo tengo que poner el cuerpo, ponerle la cabeza. Las otras rentas son un poquito más, son rentas que se dicen rentas más ganadas, ¿sí? O rentas que ya demuestran capacidad contributiva. Por eso, fíjense que la única que tiene más deducciones es la de cuarta categoría. ¿Cuántas deducciones vimos de la de primera? ¿Cuántas deducciones vimos de la segunda? ¿Cuántas deducciones tiene la de tercera? Muy pocas, casi nula. Ahora, la de cuarta es la única renta del impuesto a las ganancias que tiene realmente todas las deducciones posibles. Para evitar, obviamente, el conflicto social. Porque imagínense que si se incrementa esto a base de que tenemos una inflación descontrolada y empezamos a cobrar más nominalmente, nos empiezan a dar billetes cada vez más grandes, entonces, claro, quedamos en menos 150.960,95. Ya acá me está dando que no voy a tener la necesidad de calcular el impuesto sobre una base negativa. O sea, no tengo base. Es 0 o menor a 0. En este caso es menor a 0. Acá muchos calcularon el impuesto y no estaba mal, ¿eh? O sea, no estaba mal, ¿por qué? Porque me gustó que supieron calcular bien. Les cuento algo. A lo largo de lo que yo vengo dando clase, siempre a los alumnos les cuesta calcular estas dos partes del impuesto, el fijo y el variable. Yo se lo tomé bien en el trabajo porque me gustó que pudieron interpretar la tabla y calcularlo bien. Pero quiero que sepan que como la base es negativa, es menor a 0, no calculo el impuesto. ¿Sí? No hace falta que calculen ni determinen, perdón, el impuesto. Y entonces ahí queda cerrado. Sí. Acá, esta sí, falta ese lo agregué recién. Me faltó a mí ponérselo en el formulario. Bueno, pasa lo que yo les decía recién. Acá la base es 0 o negativa. No calculo impuesto porque no hay base ya. Ustedes acá llegaron con un quebranto. ¿Sí? Yo, ¿por qué les decía recién que los que lo hicieron y vi que lo calcularon? Le dije muy bien calculado, porque está bien calculado. Si acá nosotros llegamos a la ganancia neta disponible con 150.000 pesos positivos, estaba perfecto como calcularon, que es lo más difícil. Yo eso realmente me gustó y me sorprendió que lo pudieron calcular bien, que hicieron esto, vinieron acá, 140, si la ganancia hubiese sido de 150.000 positivos, tomaron esto, me pusieron fijo esto, calcularon el 15% de la diferencia entre uno y otro. Eso me pareció muy bueno. O que ustedes lo hicieron bien, prestaron atención, por eso me gustó. Ahí cierra el ejercicio. Cierra con un quebranto impositivo, sería de menos 150.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si este trabajador no descontaba nada de todo lo que descontó?
Hubiese pasado que seguramente hubiese estado, no lo sé, ahora vamos a verlo, alcanzado por el impuesto a la ganancia. Su base era 1.170.000. El empleador estos tres ítems los va a descontar porque forman parte de la liquidación. Este ítem no lo hubiese tomado, las cargas de familia no las hubiese tomado a los dos hijos y hubiese tomado a partir de acá. Bueno, quizás pagaba, quizás no. Entonces, ¿cómo hubiese quedado en ese caso sin presentar, ¿no? Las deducciones que dijimos recién? Le resto solamente el mínimo no imponible, que es obligatorio para todos los empleadores, la simple y la incrementada. Y le daba 4.982 pesos con 88 centavos positivo. ¿Qué fue lo que hice? Voy a ponerlo acá. Los 971.100 ya se lo había agregado allá, en el otro lado. A estas no, tenés razón, a la simple y a la otra no, pero a esta de hijo ya se las había agregado antes. Pero a esta sí, les tenemos que agregar 1.22 más por 1.22. No, este ya está bien porque hace referencia al otro. Está bien, gracias por la observación. Bueno, entonces ahí con la incrementada y todo no hubiese llegado a pagar igual, le da menos 207.000 pesos. 725, 300, igual 24, está bien, 1.22 y esta toma 4.8 veces el mínimo no imponible incrementado en 22%, está bien. Bueno, entonces, no le va a dar tampoco, está bien, pero fíjense que hubiese sido distinta la diferencia. O sea, yo acá tengo una diferencia muy corta, más esto. Menos 571.000, a ver si le doy menos. Quiero ver cuánto hay de diferencia. Hay 155.000 pesos de diferencia. O sea que si este trabajador acá hubiese ganado algún premio, algún bono de más de 150.000 pesos, iba a estar alcanzado por el impuesto. Fíjense, ¿por qué? En este caso, que no hubiese presentado declaración jurada, quizás hubiese estado alcanzado por el impuesto, superando o ganando hasta 155.000 o un poquito más de eso. Bueno, ¿se entendió lo que hicimos? Aumentamos el 1.22. De los hijos yo ya lo había aumentado en el cálculo auxiliar, acá, ya lo había aumentado por 1.22. Y después en la liquidación aumenté por 1.22 el mínimo no imponible, la deducción especial simple y la incrementada. En este caso, al trabajador, como es base 0 o negativa, no le voy a calcular impuestos porque no hay base. ¿Sí? No hay una base de impuestos. Directamente tiene menos 363.506,71. No, no hace falta, es lo que yo les decía, como no hay base de impuesto, no está alcanzado ya ahí, o sea, es como que quedó fuera del, no llegó a cubrir lo que, o sea, no llegó a una ganancia, ya acá entró en pérdida, terminando las ganancias, o sea, determinando las deducciones personales, nos arrojó un saldo negativo, entonces acá quiere decir que no es sujeto para que le retengan, no le van a retener, no le va a retener el empleador, siempre y cuando no supere, fíjense que yo les decía la diferencia, si él acá hubiese ganado 150.000 pesos más, ya quedaba alcanzado, si es que no informaba estas deducciones, esto va en rojo igual, estas deducciones de familia de cuota médico asistencial. Fíjense que estas dos deducciones que él informa hacen que se amplíe esta ganancia neta negativa. ¿Se entiende? Bueno, acá termina el ejercicio, no tiene más que esto. Después del examen vamos a seguir haciendo un par más de ejercicios de esto, porque como les decía yo clases anteriores, una liquidación completa yo se las puedo llegar a tomar en un examen final, no en el parcial, porque me interesa más que a este parcial lo apuntemos más a casos más cortos y a todo lo teórico. O sea, lo teórico que tienen de este examen es mucha cantidad. Y a eso quiero que vayamos ahora.
¿Quieren que vayamos a ver el preguntero o el modelo de examen de años anteriores? Lo que decían ustedes, ¿eh? Mm. Vamos a preguntar. Y ahí es difícil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el modelo de examen. Y después terminamos con el preguntero. Es un modelo de examen en el que la primera materia que di en Consultar fue esta materia. Y fue un examen, fíjense, fue un examen que puedo decirles que las 2 horas, muchos llegaron con las 2 horas y con la lengua afuera, porque bueno, fueron, primero, vamos a hacer un visto, vamos a revisar todo el examen y vamos a ver todo lo que había. Había un múltiple choice, que eran 10 preguntas con múltiple choice, creo que eran 4, 5 y 5 preguntas de casos, ¿sí? Donde tenían que ustedes justificar la respuesta. ¿Sí? De situación. Y después lo último eran 3 ejercicios prácticos, de los que yo de este estilo les puedo llegar a tomar. Así que vamos al múltiple choice. Nos decía el múltiple choice, arrancamos con la primera. La potestad tributaria es A. El poder de policía que ejercen algunos estados nacionales. B. La facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. C. Acto de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, por ejemplo, leyes, normas y ordenanzas. A y C correctas. Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Cuál les parece que es correcta? Exacto. Exacto. El tributo es toda prestación en dinero o en especie exigido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, el Estado, abarcando tanto nación, provincia y municipalidades, el Congreso Nacional, en virtud de la división de poderes que existe en la República Argentina. Ninguna de las anteriores es correcta. Exactamente. Exactamente. Yo fíjense que acá, ¿qué tiene o qué pasaba con estos múltiples choice? Fuera del contexto de la consigna, eran todos verdades. O sea, la Administración Federal de Ingresos Públicos existe, el Congreso existe. O sea, todo en este punto, no creo que tome ahora algo así, pero bueno, puede llegar a ser que tome algún... La verdad que yo el examen lo tengo armado, pero no lo tengo definido completamente. Tengo armado los casos prácticos, pero no la parte teórica si va a ser tipo múltiple choice o si va a ser oral. Así que estoy ahí, estoy viendo qué me conviene más. Bueno, seguimos. Los tributos pueden ser clasificados en impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia entre los impuestos y las tasas, acá solamente impuesto y tasa, es A. El impuesto financia servicios públicos indivisibles y las tasas implican un incremento patrimonial al contribuyente. Acá la trampa es que la tasa no implica un crecimiento patrimonial. El que implica un incremento patrimonial es la contribución. Así que la A es descartada. La B, la diferencia, me dice, es que el impuesto se puede pagar en relación con la capacidad contributiva y la tasa es por un servicio indivisible. Falso. La tasa es un servicio que yo puedo identificar. O sea, no es claro, no es indivisible, sino que es un servicio que se puede identificar. O sea que la B no es. La C, el impuesto financia servicios públicos indivisibles en relación con la capacidad contributiva y la tasa financia servicios públicos divisibles. Entonces, quien paga la tasa obtiene un servicio distinto de quien no la abona. Exacto. Acá está el tema. La tasa, acuérdense, cuando yo pago una tasa, alumbrado, barrido y limpieza, consigo alumbrado, barrido y limpieza. Consigo un servicio público divisible, que lo puedo ver. ¿Sí? Lo puedo se puede dividir entre quienes pagan y no pagan. ¿En qué ejemplo pasa esto? En kilómetro 17, por ejemplo, no tiene ABL, no pagan alumbrado, barrido y limpieza. ¿Por qué? Porque, y si no pagan, no va la municipalidad hasta allá
a darles alumbrado, barrido y limpieza, recolección de servicios, de residuos, ¿sí? Entonces, sí pasa en los barrios de Comodoro que pagan la tasa municipal y ahí pagan este alumbrado, barrido y limpieza y pagan el alumbrado público, vieron todo eso que se paga en los barrios en general, pero que otras zonas alejadas no pagan la tasa, no obtienen el servicio. El hecho imponible es la persona física o jurídica que debe pagar el tributo, es decir, quien está obligado por ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. No, el hecho acá me está hablando de un sujeto. Yo estoy hablando de el hecho imponible o el objeto de un impuesto. La B dice, ¿es la cuantificación que determina el importe o quantum de la obligación tributaria? Y no, porque el quantum sería la cantidad de la obligación, lo determina más bien la tasa. Cuando yo, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, aplico base sobre tasa, ahí sé cuánto pago de impuesto. Entonces eso no es el objeto del impuesto. ¿Es la circunstancia cuya realización de acuerdo con la ley origina la obligación tributaria? Exactamente, es verdadero. ¿Por qué? Porque me dice a mí, el objeto del impuesto o el hecho imponible es el objeto del impuesto. Claro, me dice, si vos pasa esto, pagas el impuesto. Si vos obtenés rentas que, claro, vos obtenés rentas que tengan periodicidad, permanencia y habilitación, y claro, entonces esa renta, si pasa eso, pagás el impuesto. Y sos persona física, pagás. O en el caso del IVA, vos comprás y vendés un bien, compraste un bien, hiciste un acto de comercio, pagás el IVA. No compro un bien, no pago el IVA. No cumplo el hecho, no se cumple el objeto del impuesto, ¿sí? No nace la obligación tributaria de pagar el impuesto. Acuérdense lo que eran las obligaciones tributarias, están en el PowerPoint. Teníamos un sujeto que era el Estado y otro sujeto que eran las personas. ¿Qué pasaba ahí? Cuando yo cumplía un hecho, hacían nacer el hecho imponible, tenía que pagar el impuesto. Yo, lo que hablaba en su momento, como tres. Claro, y lo que hablaba, creo que en la clase 2 era, ¿se acuerdan de dónde viene esto? De los reyes. Los reyes hacían caminos empedrados y decía, todo el que pase por mi camino me paga, claro, me paga impuestos. Si no pasas por mi camino, anda por el bosque, anda por, no sé, por el campo y no pagás. Bueno, esto es lo mismo. Claro, el hecho imponible es, sucede el hecho, caminás sobre mi camino, me paga el impuesto. No sucede el hecho, no caminás por mi camino, caminás por el monte o por el bosque o por la montaña, yo no te puedo reclamar el impuesto. Hay un micrófono abierto, no sé si lo pueden apagar. Las personas de existencia visible residentes en la República Argentina tributan ¿por dónde tributan las residentes en la República Argentina? Por las rentas obtenidas, conjunto de rentas obtenidas en el país, siempre que cumplan con la trilogía de periodicidad, permanencia y habilitación. Por las rentas obtenidas en el exterior, sin importar si existe o no doble imposición internacional. Por el conjunto de rentas obtenidas en el país, más las ganancias o rentas obtenidas en el exterior. Acuérdense del médico. Exacto. El C. ¿Por qué no las demás? Porque el conjunto de rentas obtenidas en el país, siempre que cumpla con la trilogía, sí, es verdad, pero si yo soy residente argentino y tengo una casa en Chile, lo que hablamos del médico, tiene que pagar por las rentas de Chile, además de por sus rentas en el país. Así que acuérdense ese caso, que yo creo que fue bastante interesante. El médico se había ido a hacer hippie, después se fue a Chile, después se casó allá o se juntó con alguien, vino para acá y los dos tuvieron que empezar a pagar el impuesto. Y la chilena entonces pagaba por el impuesto en Chile más el impuesto a la Argentina. Y bueno, la ley nuestra y la ley de muchos países es así. Vos pagás, sos residente en mi país, me pagás por las rentas que obtengas acá y por las rentas que obtenés en el exterior. ¿Se entiende? ¿Sí? La capacidad contributiva consiste es la potestad jurídica del Estado de exigir contribuciones a las personas sometidas a su soberanía. Eso no me suena a capacidad contributiva. Me suena más a imperio, a poder de imperio, a poder del Estado, ¿no? Es un límite de la potestad tributaria, ya que esta no es absoluta, sino que se haya limitado. Es la aptitud económica de
los miembros de la comunidad para contribuir con la cobertura de los gastos. Es un principio que establece que la potestad tributaria solo puede ser ejercida mediante ley, no, ese es el principio de legalidad. La capacidad económica, perdón, la capacidad contributiva, exacto, muy bien. Es una capacidad económica, es la aptitud económica para contribuir con la cobertura. Exacto, yo más gano, más contribuyo. Esa es la idea de la ley. Claro, esa es la idea de una ley de tipo progresista, que no tiene nada que ver con algo político. El progresismo en los impuestos es a mayor capacidad contributiva, o sea, a mayor ingreso, mayor va a ser lo que yo tenga que contribuir a la cobertura de los gastos públicos. La periodicidad implica que un ingreso se puede cuantificar, que tiene que ser una renta cualquiera que incremente mi patrimonio. Un ingreso que pueda cuantificar, no, eso no es la periodicidad. Cuando un ingreso puede persistir o es susceptible de persistir en el tiempo, meses, días o años, la realización en la República Argentina de actos o actividades, la periodicidad comprende en principio aquellos ingresos provenientes de bienes inmuebles, E, todas son correctas, o F, ninguna es correcta. Bien, exacto. Sí, exacto. Los ingresos de la primera categoría están comprendidos en el artículo 41 e incluyen, acuérdense, primera categoría, son aquellos ingresos derivados, exactos, son alquileres. ¿Sí? Entonces son los... Exacto, pues acá nos dice, ¿comprenden aquellos ingresos derivados de capitales? No, renta de capitales, renta de segunda categoría. Impuestos y tasas que graben en un inmueble, por ejemplo, impuesto inmobiliario o expensas, no, eso es otro impuesto, no es ingreso de la primera categoría. Ingresos provenientes de bienes inmuebles, incluye impuestos pagados por el inquilino. Sí, y esto nosotros, la de impuesto pagado por el inquilino, no vimos un caso, pero es esta, es bienes inmuebles. ¿Qué pasa? Acá les hago esa aclaración igual, ya que estamos, que vino este ejemplo. Si yo tengo una casa en alquiler, o ustedes van a alquilar una casa, supongamos, ¿no? Van a alquilar y llega la factura de luz. La tienen que pagar porque es el consumo de ustedes. Ahora, llega la factura del impuesto inmobiliario. ¿Lo tienen que pagar? No. Por contrato, lo paga el dueño. Si lo pagan ustedes por contrato, supongamos que llegan a ese arreglo con el dueño, che, yo te pago la factura, no sé, el dueño, supongamos que viva en Buenos Aires o en La Rioja. Me ha pasado en el caso de un cliente que tiene casa, por ejemplo, en Radatili, trabajó en el petróleo acá y se fue de Comodoro, y entonces los que él les alquila y les exige que le paguen el impuesto inmobiliario y él después se lo descuenta del alquiler. Bueno, ¿qué pasa? Para el impuesto a las ganancias es renta también, porque es un gasto que no está teniendo el dueño del departamento, de la casa, ¿sí? El dueño de la casa es el que se hace cargo en un contrato generalmente de los impuestos inmobiliarios, no quien alquila. El que alquila solamente se hace cargo de los impuestos o de los servicios que consumen, el agua, la luz, el gas. Pero si llega un impuesto inmobiliario, ese se tiene que hacer cargo siempre del propietario de la vivienda. Entonces el caso es que si el propietario hace que a ese impuesto inmobiliario se lo pague el inquilino, para el impuesto a las ganancias es renta también. Forma renta de la primera categoría. Es renta. Es renta hasta tanto no le devuelva la plata. O sea, si el propietario le dice, che, pagámelo porque yo no puedo irme a Comodoro a pagar, y yo te lo devuelvo, te descuento del alquiler, ahí no es más renta. Pero es renta, pasa a veces, nunca me ha pasado, nunca lo vi, pero pasa, por algo está en la ley, de esto de que les digo, de que el inquilino tenga que hacerse cargo hasta de los impuestos inmobiliarios. Si es así, es mayor renta para el propietario, tiene que declararlo en el impuesto de la ganancia. ¿Se entiende lo que les quería explicar? Bueno, la 9. Las rentas de la cuarta categoría comprenden aquellos ingresos obtenidos por el trabajo personal, ya sea que se ejerza en relación de dependencia o en forma independiente. Además, incluye, la cuarta categoría, el desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares, actividades profesionales complementadas con una actividad comercial, rentas del trabajo personal efectuadas en el ámbito del Estado provincial o municipal, rentas de jubilaciones, excepto en el caso de los jueces. A y C correctas. Bueno, acá tenemos un tema.
La renta de jubilaciones, excepto el caso de los jueces, es correcta, está bien lo que dice la compañera. Y además, hay una más. El desempeño de cargos públicos y gastos protocolares. Este lo vimos re por arriba en nosotros ahora, ¿no? Pero en esa clase yo me acuerdo que lo había dado. Cuarta categoría, o no sé si está en el PowerPoint, la verdad que tendría que ver, que incluye la cuarta categoría de ganancias. La cuarta categoría de ganancias incluye el trabajo personal en relación de dependencia. Si yo trabajo dentro del Estado, la parte de cargo público o percepción de gastos protocolares también sería renta. Y en este caso, excepto el caso de jueces, renta del trabajo personal efectuado en el ámbito del Estado municipal. Y este también era correcto. Las tres eran correctas. A y C correctas, pero también la D. ¿Sí? Renta de jubilaciones, excepto en el caso de los jueces. Estas tres eran las correctas. Y sí, sí, pero bueno, puede, sí, pero bueno, eran estas tres, ¿sí? Cargos públicos, percepción de gastos protocolares, renta del trabajo personal efectuada en el ámbito del Estado Nacional, provincial o municipal y jubilaciones. Artículo creo que es 41, vamos a verlo, artículo 41, ley impuesto a las ganancias, y ahí lo van a tener. No, no es el artículo 41, ley impuesto a las ganancias, cuarta categoría vamos a buscar. Cuarta categoría. Esto, por favor, ahora si quieren yo se lo subo. A ver si me lo muestra acá. ¿Qué incluye la cuarta? Le voy a ser sincero, de todas las categorías no vamos a ver todas, sino que vamos a ver más que nada la cuarta categoría. Así que incluye la cuarta categoría. Fíjense, constituye ganancias de cuarta categoría las provenientes de, o las ganancias provenientes de, el desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares, el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, de las jubilaciones, pensiones, retiros y de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los beneficios de aportes no deducibles. Bueno, esto ya no me interesa. Del ejercicio de profesiones liberales u oficios de funciones de albacea. Profesiones liberales, acuérdense que eran las que tenían un título profesional. Bueno, socios administradores, todo lo demás no me interesa que lo sepan, pero sí estas tres es importante. La A, cargos públicos, percepción de gastos protocolares, un gobernador, un intendente, un presidente. Artículo 79. Rarísimo. Hasta donde yo sabía era el 79. Bueno, pero mientras diga de cuarta, siempre puede ser que se haya, la verdad que no sabía que se había modificado al 82 el de cuarta. Vamos a ver así. Número de ganancias de cuarta, no. Empleados jubilados, sí. Bueno, pero es la de ganancia en relación de dependencia. Bueno, seguimos. Lo último que es el término de devengado. No lo vimos nosotros y yo no se lo voy a tomar. Así que ese no hace falta que... Es muy específico, yo en este momento lo daba con otra concepción. De nuevo, a lo largo de los años uno como profe va cambiando el rumbo de la materia que da. Y yo me propuse a partir del año pasado, creo que fue, enfocarlo a la cuarta, o sea, yo me pongo a pensar, y lo hablé con el director académico, ¿qué es lo que más ustedes van a usar? Como recursos humanos van a usar la cuarta categoría del trabajo en relación de dependencia. Entonces lo de vengado no tiene que ver con la relación de dependencia, así que no lo vamos a resolver porque, ya te digo, el término de vengado implica, son todos los importes por cualquier concepto, este no es, ninguna es correcta. Porque lo de vengado, ya que estamos, se los explico si quieren, lo de vengado significa que, por ejemplo, ustedes imagínense cuando pagan el alquiler. Ustedes pagan el alquiler, supongamos, ¿no? Empezamos mayo. ¿Qué día pagan el alquiler ustedes? Si alquilan. Lo pagan entre el 1 y el 10.
Supongamos que lo pagan el día 3. Se ganaron un derecho entre el 3 y el 31 de mayo de alquiler. O sea, tienen todo ese mes cubierto. Como tienen todo ese mes cubierto, ya lo tienen a este derecho y se va devengando, es decir, se va gastando ese derecho a medida que pasan los días. El devengado tiene que ver con eso. Es un término recontra contable y impositivo también, pero muy, muy de la profesión contable, que significa eso. Significa eso, es un derecho que vos tenés. Exacto, pero ¿cuál es el factor común? El paso del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, vos vas perdiendo el derecho ese del alquiler, supongamos. O devengado también lo pueden ver en los intereses de un crédito hipotecario, por ejemplo. Se me van devengando intereses. ¿Qué quiere decir? Que se me van ampliando los intereses. ¿Sí? Día a día es un interés más. O, por ejemplo, tienen una deuda y no la pagan, ¿y qué les va pasando? Le va sumando interés a medida que pasa el tiempo. Tardo más en pagar, más intereses pago. Eso significa el devengado. Vamos con verdadero o falso, justifique su respuesta. Era largo el examen, ¿eh? La permanencia de la fuente presupone la previa existencia de una fuente. Bueno, la permanencia de la fuente. Vamos con la teoría de la fuente. Presupone la previa existencia de una fuente productora de ganancia y la perdurabilidad de esta. Ahí yo creo que fui un poco malo con el que le tocó este tema, porque el lenguaje es un lenguaje retécnico. Ya que el capital es el elemento generador de rentas que constituyen el elemento generador, una ganancia es el resultado que genera una fuente productora de forma tal que subsista luego de originar la renta. Hasta ahí estoy diciendo siempre permanencia de la fuente. Sin embargo, existe permanencia potencial que permite que una vez agotada la fuente, obtener ingresos. Falso. ¿Qué es lo potencial? Exactamente. Lo que es potencial, la periodicidad es potencial. No la... Exacto. La habilitación de la fuente implica la voluntad sobre la existencia de una actividad generadora de renta que habilite o explote la fuente productora sin que desaparezca. Es decir, significa que la fuente esté en condiciones de producir renta. Verdadero. La habilitación de la fuente implica que está habilitada para producir rentas. Se deben dar en forma concomitante, yo lo dije en clase que sería concurrente, si no, pueden venir acá, botón derecho sinónimo, concurrente, relacionado, la trilogía de 3 elementos que conforman la definición legal que son periodicidad, permanencia y habilitación, para todos los sujetos a los que alcanza la ley de impuesto a las ganancias, sean personas físicas o jurídicas. Todo esto para decir la teoría de Claro, la teoría de la fuente, lo que estoy diciendo acá es, la teoría de la fuente aplica a personas físicas y a jurídicas. Es falso. La teoría de la fuente, fuente solo aplica a personas físicas. Ojo con esto, porque yo acá, en un verdadero o falso, pedí esto, justificar la respuesta. Si no está justificada, no se toma el total del puntaje. Se deben dar en forma concomitante la trilogía. Ah, este es el mismo, me lo duplicó. Ah, no, perdón, acá está la respuesta. La respuesta es teoría era falso. Acá la teoría de la fuente aplica solo a personas físicas. Vamos con la cuarta pregunta. Los ingresos y gastos se consideran percibidos o pagados cuando se sobren o se abonen en efectivo. Este sobren está mal. Se cobren es. Se cobren o se abonen en efectivo en especie. En especie, por ejemplo, es el cobro de honorarios con la entrega de un vehículo. Este caso es lo mismo que yo les decía recién. El concepto era percibido y devengado. Como nosotros no vimos en clase los conceptos de percibido y devengado, sino que nos fuimos directo a la cuarta categoría,
y las deducciones, no va a hacer falta que ustedes, no les va a llegar una pregunta así. A eso quiero que vaya, ¿sí? Y, y bueno, ¿y qué tiene esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Que yo puedo cobrar honorarios con la entrega de un vehículo? Sí, porque la ley dice que las rentas pueden ser tanto de cosas físicas como en especie. ¿Sí? Yo puedo cobrar en especie un honorario. Así que esta sería verdadera. Verdadera. Constituye el cobro de un honorario, puede hacerse en especie. O sea, nosotros generalmente, o cualquiera de ustedes dicen, che, me debes, no sé, 50.000 pesos. Bueno, te pago con un teléfono. No sé qué vale ya. Los precios están tan locos que no sé. Claro. Bueno, me debes esta plata, bueno, te la compenso, entonces ahí puede existir que yo cobre un honorario, es verdadero. El Estado posee libertad plena de crear tributos y exigir su cobro. ¿Plena libertad? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué existe? ¿El límite qué? Al poder. Muy bien. Existe el límite del poder tributario que limita la libertad. No es capacidad contributiva, que limita el poder de imperio. ¿Cuál es uno de los límites? Uno de los límites es el principio de legalidad, que significa que no puede haber tributo sin ley. ¿Qué pasa con esto? El Estado no tiene plena libertad, porque si no andaría cualquier presidente o cualquier gobernador o cualquier persona diciendo, me gusta, no sé, el edificio, el Natania Nuevo, que lo expropien. Me gusta, no sé, el vehículo de algún compañero, que lo expropien. Eso sería que el Estado no tenga límites, ¿sí? Que el Estado vaya sobre la propiedad privada de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, que le pasó a Venezuela. Vamos a hablarlo. Claro, entonces a Venezuela le fue pasando eso a medida que estaba Chávez en su momento. ¿Qué hizo? Expropió todo, tipo, para arriba y para abajo. ¿Y qué pasaba ahí? El Estado encabezado en el Poder Ejecutivo, no tenía límite, tenía libertad plena para hacer lo que se le cantaba y no había un límite. Entonces los límites son estos límites constitucionales que, por ejemplo, no puede haber, uno de los límites, dijimos, era el principio de legalidad, que no había tributo sin ley. O sea, yo no podía andar por la vida queriendo cobrarle el paso o queriendo cobrarle a la gente o sacarle propiedad, en definitiva es eso, robarle propiedad privada a la gente, eh, porque soy el Estado nomás. No, tiene límite. Analice los siguientes casos y determine si corresponde o no el hecho imponible, o sea, si se cumple o no la teoría de la fuente. Juan Ortiz es el contribuyente del impuesto a las ganancias por su actividad profesional. Se recibió de abogado en 2018 y abrió su propio estudio con 3 personas a cargo. Le consulta a usted qué tipo de categoría le corresponde declarar. Actividad profesional, ¿qué tipo de categoría? Primera categoría, segunda categoría, tercera o cuarta. Podría llegar a ser que sea una asociación de tipo empresaria. Podría llegar a ser, o sea, acá va a depender. Primero va a depender de qué. Tiene 3 personas a su cargo, no es lo mismo que diga que tiene 3 personas registradas, ¿no? En este país. Pero bueno, es lo mismo. Trabaja, tiene 3 personas ahí. Ejerce su profesión, claro. Ellos están bueno, acá tiene 3 personas a cargo, supongamos que está en relación de dependencia, pero acá ejerce su actividad profesional. Y muy bien lo que dijo la compañera, puede ser, si es tercera, puede ser renta, pueden ser las dos, puede ser renta de tercera categoría si está funcionando como empresa. Pero puede también ser renta de cuarta por el desempeño de su actividad profesional. ¿Y de qué va a depender? Va a depender si está
inscripto en los impuestos y si tiene registrado a los trabajadores. ¿Sí? O sea, de eso va a depender. Renta es si funciona como una empresa. Tiene participación en esa empresa, está el dueño. Y cuarta es si es de actividad profesional y estas personas simplemente lo asisten y no hay una relación de dependencia. O sea, no están registrados como relación de dependencia. Si lo justifican, el tema es cómo lo justifican. Si la primera, la primera justificada con esta parte, chao, está bien. Si yo digo que es cuarta categoría porque se desempeña como actividad profesional, está bien igual. Hay más cuestiones para ver antes de ver si es de una u otra, pero podría ser de las dos tranquilamente. Diego Armando, mirá vos, en esta época estaba vivo Diego, no lo puedo creer. Trabaja en relación de dependencia en Dubái, país en el que reside desde el año 2015. Sin embargo, le llega una notificación de AFIP, solicitándole que ingrese el impuesto a las ganancias por los periodos 2016 y 2017 por su sueldo obtenido en Dubái en dólares, convertido al tipo de cambio según el Banco de Nación. Diego llama ofuscado y nos pregunta a nosotros si está bien lo que le plantea la AFIP. Él perdió su residencia y está obteniendo rentas en otro país. Es parecido a lo del médico. No está en la Argentina, no es residente fiscal. Exacto. No por sus ingresos en el exterior, porque perdió la residencia fiscal. Seis meses. Ausentado del país. Era lo que hablábamos, la permanencia o la no permanencia o la ausencia dentro del país es a los 6 meses. Claro, 2016-2017. Y él se fue a residir en 2015, o sea, ya perdió la residencia argentina. Lo contratan de una empresa en la provincia de Santa Cruz. Además del sueldo, le proponen vivienda propia a cargo de la empresa sin que usted tenga que abonar un alquiler, con la ventaja de que le entreguen ropa de trabajo para los meses de invierno, ropa de verano, bla, bla. Ana dice, ¿qué conceptos va a tributar el impuesto a las ganancias y bajo qué categoría? Me van a pagar el alquiler, me van a dar ropa de trabajo, me van a dar un sueldo. Es cuarta categoría. Que abone cuarta categoría. Acá muchas veces se confundían y decían, me pagan el alquiler, entonces tengo que declarar renta de primera. No, cuarta categoría. Sí o sí, cuarta categoría. Y no es de él, se lo está pagando la empresa, pero no es de él. Cuarta categoría. Entonces ahí se terminó el examen. Era largo, era para analizar. Vamos ahora con... En dos horas. Preguntero para este parcial, lo hice hace un ratito antes de empezar la clase. Definir poder tributario, esto de que hablábamos que no se podía delegar, que era inherente al poder del Estado, que era la capacidad del Estado de crear, modificar o suprimir tributos. Diferencia entre nación y Estado, creo que lo vimos, nación es donde se nace, Estado es la organización política. ¿Qué es la relación jurídica o tributaria? Lo hablamos hace un ratito, que existen dos sujetos, uno que es el más fuerte, que es el Estado, y otro que es el más débil, que es el contribuyente. Y cuando el contribuyente realiza un acto que el Estado definió como impuesto y se cumple el acto que realizó, se cumple el hecho imponible, el Estado sale a pedirle que le cobre, que le pague, en dinero el impuesto o el tributo. ¿Cuál es la diferencia entre impuesto, tasa y contribución? Lo vimos hace un ratito. Nombre de las características del poder de imperio, lo vimos, indelegable, inherente al Estado, no me acuerdo qué otro más, pero son 3 o 4, están en un PowerPoint. Inherente al Estado seguro, indelegable, irrenunciable, no lo podía renunciar el Estado. ¿Cuál es el objeto del impuesto a las ganancias? Y depende, ¿para quién?
Para personas físicas, el objeto del impuesto de ganancias van a ser las rentas que obtenga que cumplan la trilogía de permanencia, periodicidad y habilitación, y para sujetos de empresa, todas las rentas que obtengan. ¿Sí? Y ahí ustedes podrían aumentar la respuesta diciendo, bueno, siempre que tengan su residencia fiscal, sean residentes en el país, y si son residentes en el país van a tributar por sus rentas en el país, obtenidas en el país, y sus rentas obtenidas en el exterior. ¿Qué significa exento y no alcanzado? De ejemplos. Exento significa que cumple con el objeto de la ley, pero que por cuestiones políticas o por cuestiones políticas, se decide que ese ingreso, que esa renta, no paga impuestos. Hablamos recién del monotributo, por ejemplo. No paga impuestos a la ganancia. Y no alcanzado va a ser aquel ingreso o renta, me gané la lotería, no cumple con una de las condiciones del hecho imponible, no cumple con la teoría de la fuente. O sea, no alcanzado significa que está fuera del ámbito del objeto del impuesto. Ahí ya di los ejemplos. ¿Qué requisitos hay que tener para deducir un hijo? Que sea menor de 18 años y que sea residente del país y que no gane mayor al mínimo no imponible. ¿Qué significa mínimo no imponible? Yo lo expliqué en un par de clases atrás. Significa todo aquel ingreso que yo necesito para vivir, comer, vestirme, alimentarme. ¿Qué más dijimos? Esparcimiento, exacto. ¿Por qué el impuesto a las ganancias es personal? Porque tiene en cuenta la situación de cada contribuyente. No es lo mismo un contribuyente casado que uno soltero, no es lo mismo un contribuyente que puede deducirse hijos que uno que no tiene hijos, no es lo mismo un contribuyente que vive en zona patagónica. Tiene en cuenta la situación personal de cada uno de los contribuyentes. ¿Por qué el impuesto a las ganancias es progresivo? Por lo que recién dijimos, porque está relacionado con la capacidad contributiva. Exacto, con la capacidad contributiva, a mayor nivel de ingresos, mayor es mi aporte a cubrir las necesidades públicas, ¿no? O sea, a pagar impuestos. Nombre de deducciones generales y sus características. Acá tienen varias para nombrar. Pueden nombrar mínimo no imponible, deducción especial incrementada. Bueno, todas las que tenemos acá. ¿Y cuáles son las características de cada una? Todas estas, ¿no? Perdón, estas son las generales. Personal doméstico, cuota médico asistencial, perdón, estas son las personales, mínimo no imponible, que nombré recién. Generales son estas. Personal doméstico, cuota médico asistencial, gastos médicos, gasto de sepelio, seguro de vida, intereses de donación. ¿Qué pueden nombrar? De personal doméstico es el personal que me ayuda en la casa, tiene el mínimo me puedo deducir este gasto si cumple con la característica de que esté registrada la empleada doméstica y como límite me puedo deducir hasta el mínimo no imponible. La cuota médico asistencial, lo que vimos recién, tiene una deducción del 5% de la ganancia neta. Y tiene que ser la cuota médico la que paga efectivamente el trabajador y no aquella que paga el empleador. Gasto médico facturado, lo mismo que vimos recién, tiene estos dos límites, el 40% de lo facturado y el 5% de la ganancia mínima. El gasto de sepelio, que tiene que ser 996,23 al año, eso tienen que nombrar. Seguro de vida igual, con ese límite, el de interés de crédito hipotecario hasta 20.000 al año. Y la donación, que también tiene el límite del 5% de la ganancia neta en el año. ¿Por qué el impuesto? No, ¿dónde estamos acá? Deducciones personales y su característica. Acá sí, mínimo no imponible, cónyuge, hijo, menor de 18 años, deducción especial incrementada, deducción especial simple. Creo que no me olvidé nada. No me olvidé de nada. Y características. Impuesto a las ganancias es federal, provincial o municipal. ¿Cuál es el organismo o quién es el organismo recaudador de los impuestos federales? La AFIP. Es un impuesto federal, es un impuesto nacional, el impuesto a las ganancias, se aplica en todo el territorio de la nación, y el organismo recaudador es la AFIP. Y los provinciales son impuestos que son del ámbito provincial, no son nacionales, se aplican solo en el ámbito de la provincia. Y ¿quién es el organismo? La Dirección General de Rentas de cada provincia. Recauda los tributos provinciales. Y los tributos locales o municipales los recauda la municipalidad. Municipales. Renta, se le llama así, rentas del municipio. ¿Sí? Ingresos brutos, por ejemplo, lo recauda la renta
no de la Dirección General de Renta, sino del sector de renta del municipio. ¿Qué son las necesidades públicas? ¿Se acuerdan? Las necesidades públicas son las necesidades que la sociedad define que son importantes. La educación, la salud, la seguridad, el bienestar, en este caso hoy la salud más que nada. ¿Cuáles son los recursos del Estado? Y acá teníamos recursos patrimoniales, recursos tributarios, recursos por deuda. Y pueden nombrar ahí, dentro de los tributarios, impuesto, tasa, contribución, por deuda, crédito externo, emisión monetaria. Bueno, yo creo que tienen un buen pantallazo de lo que puede llegar a ser el examen. No sé si hay alguna duda. Ahí estoy viendo una pregunta. ¿No es el 0.17? Ah, perdón. Me salió mal, profe. No nos pongas en el parcial. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Usted no lo haga. ¿Hay alguna consulta? En lo posible, háganlo las preguntas en el grupo, así puedo contestarles a todos y todos tienen ahí la respuesta. Éxitos para el examen, estudien, vean algunas clases, lean todo lo que puedan. Acuérdense que el examen es personal, acuérdense que no pueden tener apuntes ni machetes ni buscar en los buscadores. Cada uno va a tener un caso distinto, eso denlo por seguro. Y les deseo éxitos y métanle, traten de hacer los que no hicieron los ejercicios prácticos, háganlo. No les voy a tomar alguna liquidación completa, pero por ahí una parte, definir ingresos, definir deducción, definite esta deducción, define la deducción de una carga de familia, etc. No los retengo más, si no hay más preguntas, los veo la clase que viene en el examen. Sí, voy, bueno, no sé, voy a ver, todavía es que la teoría yo es muy probable, todavía no sé que la tome de manera oral. Así que no sé, estoy ahí, estoy definiéndolo, quizás sea oral. Bueno chicos, nos veo, buen fin de semana, estudien por favor y no dejen de presentarse en el examen. Nos vemos, chao, hasta luego.